Catalina Bombora, la estrella de la mañana de Wittenberg. El nombre puede parecer familiar para muchos, pero su historia poco conocida. Así que quisiera hablar un poco de esta mujer de la Reforma, no solo para información, más historia, sino también para animar a las hermanas, para poder dar ánimo, dirección a las hermanas a través de la vida de esta mujer. Hay un dicho popular en nuestro país que detrás de un buen hombre hay una buena mujer, y este es el caso perfecto con Catalina Bombora y Martín Lutero. Un filósofo danés llamado Søren Kierkegaard dijo que hubiera dado lo mismo si Martín Lutero se casaba con Catalina o con cualquier otra. No sé si Kierkegaard era el mejor para decir de esto, pues había terminado una relación amorosa de la forma más trágica posible. Así que no es un hombre en el que debemos confiar mucho para sus comentarios de romance. Y a esto se confirma en su dicho, pues hermanos, no hubo mejor mujer para Martín Lutero que Catalina Bombora. Fue una mujer que supo ser esa Eva, esa ayuda idónea para el avance del reino. Fue una mujer que estuvo contenta con el llamamiento que le dio, plena con el llamamiento que le dio Dios. Al estar plena ella del Señor, pudo vivir con libertad su vida. No buscó ser una reformadora. No buscó ser ella una anunciante del Evangelio. Simplemente cumplir la labor que Dios le había dado. Hermanas, y es que el Evangelio también para ustedes trae libertad de cumplir y agradar a Dios en lo que les ha puesto a hacer por ahora, cualquiera que sea su vocación. Si de estudiantes, haciéndolo para el Señor; si trabajando, haciéndolo para el Señor; si madre, haciéndolo para el Señor; si esposa, haciéndolo para el Señor. Y no tienen que perseguir, hermanas, las metas que este mundo pone sobre lo que es la mujer exitosa, sino llenar el papel que Dios les ha dado. Se dice, aunque no me consta y no lo he confirmado con literatura tan confiable, pero dicen las leyendas urbanas que cuando Lutero estaba debatiendo con Johann Eck en Leipzig, dice que tenía un ramo de flores cerca, unas plantas cerca, y que cuando estaba en estrés tomaba el ramo de flores y lo olfateaba para tranquilizarse. Bueno, no sé si la leyenda urbana tiene algún sustento, pero lo que sí es verdad es que así funcionaba Catalina Bombora en su vida. Era esa mujer que lo traía a tierra. Por eso no estaba tan mal el apodo de la cadena, porque lo que hace esa cadena es no permitir que ese globo aerostático se vaya además, sino que lo trae a tierra. Y vamos a ver en algunas cosas que vivieron cómo es que lo traía a tierra. Mis hermanas, es que en el lugar que Dios les ha puesto, pueden ser esa mujer que avanza el reino de Dios con sus peculiaridades como damas, con sus peculiaridades como mujeres. Hablemos un poco de su vida temprana, antes de llegar
a su matrimonio. Ella nació en enero de 1499. Su madre fue Anne von Haugit, esposa de Hans Bombora. Tan solo a sus 5 años, ella perdería a su mamá, y su papá, al tomar otra mujer, su madrastra la terminó enviando a un convento, y parece que una escuela de monjas, y parece que su padre no hizo nada para oponerse a eso, sino que incluso lo facilitó. Tan solo con 5 años de edad fue enviada entonces a Berta, en donde comenzó a recibir la educación común del monasterio en esos días. Para la edad de 10 años fue guiada a Nimschen, un lugar que parecía comenzar a formalizar su carrera como monja. Y en 1515, a los 16 años, fue dirigida para hacer sus votos en el monasterio con Jesús, en donde, según la tradición papista, se casaba o tomaba a Jesús como su marido. No sabemos mucho de cómo fue su vida en todo ese tiempo. Por un lado, hay datos históricos de que los conventos eran abusivos y pervertidos, pero también había aquellos que trataban de mantener un buen renombre con santidad. Aunque, hermanos, ciertamente en el convento tuvo una vida difícil, no sabemos qué era mejor, si dentro o fuera. Y es que ustedes deben saber, hermanos, que para la humanidad en este tiempo, en medio de plagas, pero la mujer en particular, por ciertas situaciones de su vida, había un riesgo de vida afuera. De hecho, hay algunos que calculan que la mujer fuera de un monasterio podía vivir hasta los 35 años. ¿Por qué? Por abusos a veces del hombre, por problemas en el parto, había una tasa de mortalidad grandísima, o un hombre que moría y la esposa era desamparada, con los niños teniendo que pedir limosna en las calles. Mientras que en el monasterio se calcula que la mayoría de las mujeres podía vivir hasta los 55 años. Así que, en cierta manera, el convento proveyó seguridad. Al menos ahí tenía cierta protección. Además que le permitían hacer cosas que después le ayudarían bastante en su ministerio. Hermanos, cuán importante es la formación antes de encontrar la gran obra, el gran llamamiento. Hermana, quizá tú todavía no encuentras ese gran llamamiento. Tú dices, todavía anhelo algo más. Quizá ese es el tiempo de preparación. Ahora que hay que pasar adecuadamente. Moisés tuvo que estar 40 años en preparación. Catalina Bombora tuvo que estar al menos 15 años en preparación. Ahí aprendía a cuidar jardines, a coser, a tejer y a hacer muchas cosas de la casa. Así como tener una devoción particular con Dios, devoción y conocimiento de Dios que después le ayudaría para guiar a su gran y enérgico hombre Martín Lutero. Si todavía no tienes lo que anhelas, es quizá porque todavía está en proceso de construcción. Ahora, Lutero escribió cosas duras respecto a los conventos, y quizá es por la experiencia que tuvo Catalina Bombora, porque sí, aunque Lutero también fue monje, recuerden que Lutero entró como monje a una edad mayor y ya convencido de su llamamiento. Sin embargo, ella entró siendo enviada, siendo abandonada, teniendo que socorrerse en una tía, en el convento y en su Padre Celestial. Dice Lutero, es muy vergonzoso que los niños, especialmente las pequeñas indefensas, sean mandadas a conventos. Vergüenza sobre los inmisericordios padres que tratan así a sus hijos tan cruelmente. Así que
La vida de la juventud de Catalina Bombora fue una vida mezclada con alegrías y tragos amargos, como la mayoría de la vida de todo hombre. Pero algo podemos estar seguros, que fue durante este tiempo de tragos dulces y tragos amargos que ella fue forjada para servir al Señor. Pero Catalina Bombora, una mujer un tanto intrépida, y tenía que ser así, porque teniendo un hombre tan intenso, se la hubiera comido y aplastado si ésta no hubiera tenido su propio carácter. De manera que debemos pensar, incluso cuando vemos de entre nuestras hijas esa variedad de carácter entre la noble y la exasperante, que incluso son así para ese oficio, ese ministerio, ese lugar que terminarán ocupando en las manos de Dios. Y es que vemos que Catalina Bombora pasa de monja a fugitiva. Y es que, hermanos, cuando las 95 tesis son clavadas en 1517, estas corrieron como pólvora. Miren, hermanos, cuando uno estudia lo que hizo John Wycliffe o John Huss, uno se pregunta, oye, mucho de lo que ya reclamaba Lutero en 1517, que no era, como he dicho, tan protestante, ya más o menos lo decía Wycliffe y Huss. ¿Por qué no pasó en este tiempo la reforma? Y yo creo que la respuesta tiene que ver con cuestiones sociopolíticas. Todavía no estaban bien establecidas las naciones. Además que cuando pasa lo de Lutero, Frederick III, Frederick el Sabio, como se le llama, estaba en una posición política privilegiada en donde tenía en un sentido la votación de Carlos V en sus manos y podía ser o a favor o en contra, y por eso tiene tanto poderío Alemania en ese tiempo. Pero en última instancia, hermanos, es la providencia de Dios. Dios quiso que fuera en este tiempo particular. Y es que las 95 tesis se esparcieron por toda Alemania. Sus amigos, sin que Lutero lo supiera, o sus alumnos, tomaron esas 95 tesis y las imprimieron, y empezó a llenar toda la tierra. Así que a los aproximadamente 18 años de Catalina Bombora, las 95 tesis estaban siendo clavadas, y ella escucharía de estas y de la teología de Martín Lutero. En tan solo 3 años, Lutero ya había establecido sus posturas para el año 1520 y 21, y ahora era héroe de la nación. Miren, hermanos, regularmente cuando uno lee los grandes hombres de la historia, la mayoría fueron hombres grandes, póstumos, después de su muerte, no antes de morir, ¿sí? Por ejemplo, los grandes filósofos de la humanidad han tenido relevancia solo después, solo años después. Lo redescubre alguien y ven su importancia y ahora afecta a la sociedad. Bueno, con Lutero pasó diferente. Lutero fue una estrella desde el principio. Además que creo que su personalidad y su forma de reventar las palabras, de saber usar las palabras y tener una retórica tan poderosa, lo hizo tan famoso. Y Catalina Bombora escuchaba de este ministerio, de esta obra, desde el convento. Y es que a pesar de su aislamiento, las personas que surtían el convento seguramente llegaban con esas buenas noticias, con las noticias de que el evangelio promete libertad, que el evangelio dice que no es la monja que está en el convento la que se salva, sino aquel que está o fuera o dentro del convento, pero que cree en el Señor Jesucristo y no depende de sus obras. Y por lo tanto, esto trajo la libertad de su condición como monja. En ese tiempo, Lutero era odiado porque muchos monjes
dejaron sus hábitos. Había una fuga de monjes que estaban casándose ahí afuera en todo desorden, ¿sí? Dicen que cuando llegaban monjes a Wittenberg, Lutero era muy sabio. Eso creo que era. Pero es un poder que no gozan hoy los pastores. Se murió con Lutero. Y él agarraba y decía, mira, monje, tú con esta y tú con este. Y mira, tú este con este. Y así es como empezaron a ocurrir masivos matrimonios. Bueno, el monasterio de Grima, cerca de Nimshet, hubo una crisis en donde prácticamente todos los monjes desertaron. Para este tiempo, Catalina estaba entre sus 20 años, tiempo en donde muchas preguntas respecto a su vida empezaron a surgir, más por la teología que le empezó a cuestionar sobre sus votos. Y además que Lutero decía que todo voto que se haya hecho que no es conforme a la palabra no tiene validez si el hombre es libre de ello. Quizá con algunos escritos que pudieron penetrar el convento, ya que este era un convento estricto, llegó la doctrina por medio de medios desconocidos. Interesantemente, vean esto, la sobrina de Johann Staupitz, del que hablamos en la lección pasada, estaba en el mismo convento y Johann Staupitz fue el maestro de Lutero. Seguramente fue a través de ella que llegó la verdad. Dentro de las enseñanzas de este hombre vemos una afinidad de Johann von Staupitz a Agustín muy marcada y los pensamientos de Lutero. Margaret Staupitz pudo haber llegado a ciertas conclusiones que la llevaron a dudar sobre su vida monástica. Así que por el consejo de ella, Catalina y otras 11 pidieron ayuda a Lutero para poder salir del monasterio. Y las señoritas del siglo XXI y las hermanas del siglo XXI que no resisten quizá ni un día no entrar a la ducha, que bueno, quizá no hubiesen podido salir como estas. Pues la única forma en que el amigo de Lutero las pudo llevar a Wittenberg fue metiéndolas en tinacos, ¿cómo se dice? Se me fue el nombre. Barriles de arenque, ese pescado apestoso. Y allí tuvieron que viajar. Así que, hermanas, sean menos delicaditas, no vaya a ser que algún día se necesite algo así. Así que el mercader Leonhard Koppe, que viajaba a Nimshet para vender arenque, el 4 de abril de 1523, se organizó para sacarlas del convento. Según las cartas que Lutero mandó, sus primeros movimientos sería contactar a los padres. Pero ¿qué hacían los padres de este tiempo? Las rechazaban. Era una maldición recibir a una exmonja en tu casa. Y muchos que no conocieron el evangelio las rechazaron. Algunos sí las recibieron porque creyeron el mismo evangelio, pero otros muchos no. Y esto generó una crisis porque entonces había abundancia de monjes en Wittenberg y otros lugares. Y bueno, como he dicho, Lutero encontró una forma de solucionar esto muy sabia. Y encontró esposas para, creo que 6 de las 11 mujeres que salieron. Pero no se halló hombre, para Catalina Bombora. Casi se logra un matrimonio, pero finalmente ella dijo que no le convencía. Y ella dijo esto, mira, doctor Lutero, muy abierta, mente muy abierta, y dice, yo solo me casaría o con tu amigo o contigo, pero no con alguien más. Y el 13 de junio de 1525, las campanas de Wittenberg sonaron. No para llamar al pueblo a misa, la cual ya no existía, sino para celebrar el matrimonio de Catalina y Martín Lutero. Frederick el Sabio fue muy gentil y les regaló una casa que fue realmente, no sé si un bien o un problema, pues les dio todo un monasterio.
para que ahí pudieran vivir, lo cual generaba demasiado trabajo para esta mujer. Lutero parece que quedó maravillado por la mujer que el Señor le proveyó. Él le llevaba al menos 15 años o un poquito más. Y dicen que Lutero no era muy apuesto. Y además, desde que dejó de ser monje y creyó el Evangelio, se puso gordo. Así dice cuando muere, dice, ahora le entrego un monje gordo a los gusanos. Y no, tenía mucho que ofrecer. Y así que no era, y por el contrario, Catalina parece ser una mujer que fue, aunque parece robusta, una mujer muy linda y bella. No obstante, entonces Lutero sacó, parece que la lotería con ella. Lutero dijo algo muy sabio, dijo, yo me caso por hacerle un bien. Y hermanos, así es como debemos ver muchas veces el matrimonio. El matrimonio muchas veces preguntamos, ¿qué me ofreces? ¿Qué me das? ¿Qué me conviene? Pero el matrimonio bíblico es, quiero hacerte un bien. Yo sé, puede sonar jactancioso, ¿no? El hombre puede decir, bueno, me caso contigo para hacerte un bien, mujer. Pero no, cuando uno piensa de raíz es algo bíblico. Me caso no para exprimirte y que tú me des, sino también para yo darme a ti. Y es lo que él decía, yo podría vivir sin una mujer, pero tú necesitas a un hombre y yo quiero hacerte bien. Hermanos, la forma en la que se dirige Lutero a Catalina no tiene igual en sus días. Sí, hubo otros buenos matrimonios. Juan Calvino y Idelette de Boer fue un matrimonio precioso. Calvino era un hombre tímido, pero cuando le escribe a su amigo Guillermo Farrell, respecto a la muerte de él, dice, me han quitado el corazón. Fue un hombre que amaba con su característica de inexpresión, de tímido, pero un hombre que amó a su mujer. Bueno, Lutero, con toda esa amor que derrochaba, que le sobraba, dirige palabras como esta. Ella es gentil, obediente y tierna en todas las cosas, más allá de mis expectativas. Nunca me apartaría de mi Catalina para obtener toda Francia o Venecia. Ya desde ese tiempo Venecia jugaba su papel en los romances. No cambiaría mi pobreza con ella por la riqueza sin ella. Después de la palabra de Dios, su mejor don es una esposa piadosa, tierna, temerosa de Dios, a quien tú puedas confiar tus bienes, tu cuerpo y tu vida. El matrimonio se convirtió para ellos el llamado de Dios hacia su vida. Y Lutero no fue infiel en cumplir el llamamiento, como ella no fue infiel en cumplir el llamamiento de Dios. Para él, el matrimonio se volvió el lugar en donde el hombre y la mujer son verdaderamente santificados. Él dijo, después de los 2 años de intoxicación, de ese amor mieloso, dice, después entonces empiezas a amar. Amar a darte a aquel que nada le debes. Hermanos, déjenme aplicar la vida de Catalina Bombora en 2 aspectos. En primer lugar, Catalina y su cuidado en el hogar, y en segundo lugar, Catalina y su cuidado espiritual. ¿Cómo luce una mujer reformada? Pregunta imperante en nuestros días. ¿Cómo luce? ¿Cómo se ve? ¿Cuál es su porte? ¿Cuáles son sus actividades? ¿Qué hace? Allá afuera se imponen en el secularismo muchas ideas de lo que debe ser la mujer. Y en la iglesia muchas veces se traga eso y simplemente convierte esas ideas mundanas, las bautiza con aspectos religiosos. Pero veamos cómo lucía esta mujer.
Catalina y su cuidado en el hogar. Ella fue una mujer dedicada a su casa. El monasterio tenía un grande jardín en donde ella comenzó a sembrar y a crecer animales. De las cosas que se describen que pudo obtener de su huerta fue tanto coles como lechugas, chícharos, frijoles, rábanos, melones, pepinos y fresas. Además, ellos pudieron obtener una huerta en donde crecieron peras, uvas, manzanas, duraznos y nueces. Además, era un lugar en donde solían ir constantemente a descansar. Lutero llegó a decir de ella: mi señora Katy te saluda. Ella cabalga, administra, pasta en nuestro campo, compra nuestro ganado, lo hace pasear y además ella tiene una apuesta que termina toda la Biblia para Pascua. No era una mujer solo dedicada a la casa, sino dedicada a la palabra de Dios. Era una mujer muy ahorrativa, al contrario que Lutero. Ese era uno de sus problemas matrimoniales. Lutero era espléndido. Ya él era de esos hombres que llegaban a casa y, me gusta tanto ese cuadro. Y él agarraba el cuadro y decía, llévatelo. Y lo que tenía que hacer Catalina es que cuando iban a llegar visitantes, lo cual era muy frecuente, era tener que esconder las cosas valiosas, porque a este se le ocurría regalarlas, como decían las mamás, tú no sabes lo que cuestan. Pues lo mismo decía Catalina de este. Era una mujer. Dice en una carta, dice, bueno, te mando esta carta y ya no te pude mandar el florero porque Catalina me lo escondió. Así que solo te quedas con la carta. Era una mujer dedicada a su hogar. Era una mujer llena de caridad. Yo hablaba esto con las hermanas en la lección que tuvimos de piedad femenina aquí. Está bien a veces hacernos la vida práctica y decir, yo llevo refrescos a la reunión. Yo me apunto con refrescos. Pero yo pienso que Catalina hubiera mostrado su piedad en decir, yo preparo algo con mis manos para que otros puedan comer de lo que puedo servir. No era una mujer que rehuía el servicio, sino que lo provocaba. Hermanos, en un día donde la hospitalidad la hemos perdido tanto, se manifiesta esa forma en la que la hemos perdido, de esas formas tan sencillas. Pero ella era una mujer de caridad. Varias plagas pasaron durante su vida. De hecho, no me acuerdo si fue 1 o 2 de sus hijos murieron. Lutero tiene unas palabras que te hacen llorar cuando la lees, cuando está leyéndola a su hija de 10 años. Ella estaba muriendo y dice, ¿estás lista para morir? A su niña de 10 años, y ella dice, yo sé que estoy en las manos de mi Padre. Y Catalina, incluso con estas experiencias, nunca dejó de usar su casa como un hospital para los que sufrían plagas y enfermedad. Hermanos, hermanas, ¿no suena esto diferente a nuestros días? En donde hacemos lo más posible por no hacer nada, en donde arriesgamos lo menos posible. Su casa no solo era un hospital en tiempos de plagas, también mujeres llegaban a dar a luz ahí. Sus noches eran noches donde la mesa estaba llena, todas las noches, preparando comida para los visitantes. Era una mujer que sabía mostrar su piedad. Y hoy conocemos su piedad, pero a ella eso no le importaba. Ella no sabía que de su obra y ministerio se hablarían 500 años después. Dios quiso preservarlo para nuestra edificación. Ella no estaba preocupada por que otros lo supieran o por publicarlo en el Face.
Ya que nadie me ve, entonces lo anuncio en Face. Ella se preocupaba por servir a su Señor. Ella fue esa mujer que pudo servir con sus manos para que su esposo pudiera servir en su vocación. Mis hermanas, ¿pueden ver que ese tiempo que pasan la mayoría de ustedes sirviendo en su hogar es algo que honra al Señor porque cumplen aquello para lo cual fueron hechas? Y si todavía no tienen esa bendición, oren para que llegue a sus vidas no esas falsas ideas de lo que debería ser una mujer, sino lo que la Escritura demanda que sea esta. Pero más importante que todo, Catalina fue una mujer de cuidado espiritual. Fue una mujer que daba consejos sabios. Lutero una vez iba a ir a una reunión y ella le dijo: no vayas. Creo que a la luz de esto y de esto, te van a poner una redada y te van a matar. Y entonces él escribe a su amigo y dice: no puedo ir. Catalina cree que me van a matar. Y entonces resulta que su amigo dice: oye, qué bueno que no viniste. Esta era una redada en tu contra. Lutero adquirió una enfermedad por varios días en donde estuvo en cama y pensaba que si moría, moriría, su querida Katy quedaría desamparada. Pero ella contesta: mi querido doctor, como ella solía llamarlo por respeto, como el Señor quiera, estoy en paz, si el Señor quiere que estés con Él en lugar de con nosotros. No te preocupes por nosotros, Dios tendrá cuidado, pero no estoy pensando en nosotros, sino en toda la gente que te necesita. Su confianza en Dios era evidente, hermanos. Esta es una mujer que es de beneficio para su hogar. Una mujer que tiene discernimiento espiritual por la palabra. Medita en los proverbios y en los salmos y sabe dar consejo y dirección a su esposo. Es una mujer en donde el esposo puede descansar. Es una mujer espiritual que no sabe que anda para aquí y para allá en su corazón, moviéndose de un lado y de otro, que es como aguas del mar, echada de una parte a otra, sino que tiene estabilidad en su corazón. Fue una consejera. En un tiempo Lutero cayó en una dura depresión, y entonces esta sabia mujer se vistió de luto, de negro completamente, y así andaba por la casa. Qué terror ver eso todos los días, pero así es como andaba por un tiempo. Y entonces sale Lutero y dice: ¿qué haces? ¿Por qué estás de negro todos estos días? Y ella decía: es que el doctor Lutero ha muerto. Y eso hizo que Lutero despertara de su somnolencia, de su enfriamiento. En un tiempo de depresión, ella podía consolarlo con la palabra. Incluso sabía que podía aliviarlo y le traía a sus amigos para que cenaran con él. Era una mujer que no solo sabía cuidar del cuerpo de Lutero, bueno, no sé qué tanto porque lo puso muy gordito, pero sí espiritual. Sí espiritual, cuidando de él, sabiendo cómo alentarlo. Mientras él estuvo en Manford, donde se buscó tener la paz entre varios líderes de la Reforma, él le mandó una carta para hacerle saber el debate. Esto es algo interesante. Lutero, hermanos, la estimaba en cuanto a su conocimiento y le mandaba las reseñas. ¿Tú crees que este Zwinglio está hablando de la presencia real de Cristo, pero no que Cristo está presente en el pan y en el vino? Y la mantenía al reporte. Él la consideraba una heredera del reino de Dios por la sabiduría que ésta presentaba. Sus deberes en el hogar no le impedían ser esa consejera, esa ayuda, ese consuelo.
Y cuando Lutero murió, como les conté anteriormente, su dolor fue no haber estado con él para consolarlo en su dolor. Esta es una mujer de la Reforma, una mujer liberada de los yugos del mundo, de los estándares del mundo, de los ideales del mundo, para someter su vida a la palabra de Dios, para someter su vida a cómo es que la mujer luce y cómo luce una mujer bíblica, una mujer que tiene atención en su hogar, una mujer que tiene caridad para con otros, que sirve a otros. Hermanas, hay algunas de ustedes que no están casadas, y quizá eso las limita en algunos aspectos de esta exhortación, pero todas están llamadas a mostrar cuidado y caridad. E incluso muchas cosas que no pueden aplicar quizá en su hogar, sí pueden aplicar en su iglesia. Y ser conocidas por ser mujeres que sirven, que atienden, que tienen cuidado. Gloria al Señor cuando uno se entera lo que hermanas están haciendo unas por otras. Es algo hermoso ver cómo se sirven, cómo se aconsejan, cómo se visitan, cómo se tienen cuidado, cómo se mandan un mensaje. Porque así debe lucir la mujer bíblica. Si el Señor quiere usar su vida de alguna otra forma porque les ha dado más dones y escribir quizá un material y escribir un libro y hacer algo más, gloria a Dios por eso. Pero lo principal es que una mujer bíblica debe ser conocida por su piedad en el hogar, por su caridad, por su sometimiento, por su amor y por su viveza espiritual. Antes de llegar a lo otro, llega a esto, porque si no está en desorden. No creas las mentiras de allá afuera. Así luce una mujer de la Reforma. Sé que nos han bautizado varias formas de ver a la mujer espiritual, pero creo que Catalina es un buen retrato de cómo luce esta. Que el Señor las ayude, mis hermanas, a imitar su fe y su práctica. Oremos.